En este video te voy a enseñar cómo hacer sublimación con alto relieve. Hola, mi nombre es Johan Torres y bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube El Punto del Estampado. Hoy vamos a mirar cómo podemos utilizar la técnica de sublimación y mezclarla con otra técnica que se llama apliques de papel bifaz. Pero en este caso vamos a utilizar unos apliques con una tela diferente para dar volumen a nuestro estampado y lo vamos a hacer en corte láser. O sea que sí o sí las personas que quieran hacer este tipo de técnicas deben de tener un cortador láser o un plotter que les permita cortar este tipo de tela, que es un material mucho más grueso que un papel normal o un vinilo tradicional. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulo, vamos a mirar cómo se hace. Ok, entonces en CorelDRAW, como voy a cortar en láser, lo voy a hacer en Corel. Aquí tengo mi diseño, está agrupado, es un vector, recuerden que debe ser un vector. Dar clic derecho, desagrupar, para que vean que puedo separar las partes. En este caso las partes que voy a hacer son las rojas y las blancas. O sea, en el gorro, la bolita de atrás, la parte de la franja del gorro, y en rojo el gorro como tal y la nariz del reno. Ok, entonces ahí ya los voy a separar, pero primero voy a ponerlo a imprimir, voy a escoger mi impresora de sublimación, ¿sí? Acomodar los parámetros, papel premium mate en calidad alta siempre, que esté en modo espejo. Ok, recuerden esto que es muy importante. Aquí podemos mirar una previsualización. Estoy viendo que se me sale de la hoja, entonces simplemente la acomodo bien, que no me quede por fuera, y la voy a ajustar un poco hacia arriba. Okay, le voy a dar a imprimir y vamos a mirar a ver ya cómo nos queda impresa. Mientras tanto voy a separar las partes, como les digo, para el corte láser. Esto lo que hago es elijo la zona que quiero que haya en corte y la pegué, ¿no? Vamos a copiarla, la copio y ahí le voy a dar que el relleno, que no tenga relleno y que el trazo sea negro, porque por ahí va a cortar mi cortadora láser. Entonces separo el gorro, que es el rojo, y lo que va a ir en blanco. Me falta la nariz, ahorita la separo. A este también aquí le doy sin relleno y el contorno negro. Ok, bueno, mientras ya empiezo a hacer la parte del corte, vamos a mirar acá la impresión. Entonces miren que ahí está la parte que va a ir en blanco, en rojo. Esta es la impresión de sublimación. Esta tela que les estoy mostrando en estos momentos es la que voy a utilizar para darle relieve. Es una tela que acá se llama polar. Es como peluda, más peluda por un lado que el otro. Entonces a esta tela le voy a aplicar papel bifaz. Ok, para luego cortar en la cortadora láser estos trozos que vamos a utilizar. Entonces lo primero voy a utilizar el papel bifaz, como lo pueden ver aquí, el termoadhesivo en la tela blanca. Ahí está la tela blanca y lo vamos a pegar durante 10 segundos 10 segundos a 200 grados. Ok, ya pasaron los 10 segundos, retiramos el papel y como podemos ver ya quedó pegado el papel bifaz a la tela por la parte de atrás. Voy a hacer el mismo procedimiento para la tela roja y lo voy a poner en cámara rápida. Ok, perfecto. Ahora lo que voy a hacer es sublimar una camiseta de poliéster blanca con el diseño del reno que salió. Entonces pues ya todos sabemos cómo se sublima. 200 grados durante 60 segundos y vamos a mirar cómo nos queda. También lo voy a poner en cámara rápida. Ok, ya terminaron los 60 segundos. Voy a levantar el papel protector. Recuerden que siempre pongo un papel protector, más que todo por si la plancha está sucia. Y retiramos el papel con el diseño con tintas de sublimación impreso. Y así nos quedó nuestra camiseta 100% poliéster sublimada. Vamos a mirar entonces el siguiente paso. Bueno, el siguiente paso es pues mandar a cortar
al programa de RedWorks, en este caso que es el software que utiliza mi máquina láser, pues los cortes que necesitamos. En este caso voy a mandar el gorro y ya voy a poner también la nariz, que se me olvidó acá ponerla, pero ya lo voy a poner y vamos a mirar el proceso. Bueno, estando aquí en nuestra cortadora láser, simplemente lo que voy a hacer es voy a acomodar la tela de color rojo y acomodar la altura de la máquina del cañón de la cortadora láser. Voy a acomodar su altura y listo. Voy a ubicar un punto donde vamos a empezar a cortar. Esto también lo voy a poner en cámara rápida y haré lo mismo con la parte del blanco. Ok, aquí podemos ver que ya terminó y nos quedaron las dos piezas del gorro, la franja y la bolita de atrás del gorro. Ahí están, listo, cortados en esta tela que es como peludita. Vamos a mirar entonces qué sigue. Ok, ahora nos encontramos nuevamente en la plancha y voy a quitarle el papel bifaz a cada pedazo de tela que cortamos y lo voy a acomodar donde va en la prenda para darle el planchado. Entonces voy a hacer esto con las 4 piezas, las 2 blancas y las 2 rojas, las voy a acomodar bien y luego vamos a ver el resultado final, a ver qué tal nos quedó. Bueno, este pegado lo hice a 10 segundos, le puse un papel siliconado encima para proteger, ya pasó, se pegaron las piezas que cortamos en tela para darle relieve a nuestro diseño. Y aquí ya podemos mirar, discúlpeme que se me mueva la cámara un poco, cómo nos quedó. Nos quedó con un relieve, se ve como con esa apariencia aterciopelada porque la tela es así peluda, o sea, tiene como estilo peluche, ¿sí? Y vamos a ver si logro que ustedes puedan verlo de mejor manera. Este es el resultado que nos da este tipo de técnicas que son mixtas y nos ayudan a darle un toque diferente a nuestros diseños. Bueno amigos, espero que les haya gustado, que el resultado haya sido de su agrado. La verdad se ve muy bonito y eso era lo que les quería mostrar el día de hoy. No se olviden de suscribirse al canal. Si no lo han hecho, es totalmente gratis para que no se pierdan el contenido que vamos a estar subiendo. Y también de suscribirse al grupo Sublimación y Serigrafía para Todos en Facebook y la página web www.sublimacionySerigrafiaparatodos.com. Allí pueden encontrar todos estos diseños totalmente gratis para que los descarguen. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.